Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es el Apocalipsis de Daniel. Vamos a ver varios libros apócrifos relacionados con el profeta Daniel. Vamos a leer en el verso base Daniel 4:17. Esta orden está decretada por los vigilantes. La demanda es una palabra de los Kedoshim para que todos los vivientes puedan conocer que el Altísimo gobierna el reino humano, que Él se lo da a quien Él le place y que puede levantar sobre ello al más bajo de los mortales. En Daniel 4:25, tú serás echado de la humanidad y tu morada será con los animales salvajes. Comerás hierba como un buey y tendrás tu habitación bajo el rocío del cielo, y 7 temporadas pasarán sobre ti hasta que aprendas que Ha Elión es el amo del reino humano y Él se lo da a quien Él le place. Quiero aclararte que estoy subiendo vídeos de un canal que me hackearon y entonces los estoy subiendo a Facebook, los estoy subiendo a varias plataformas. Ayúdame a poder subirlo también en Vimeo, colabora con el ministerio. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a keila.nelson.kadosh@gmail.com. También estoy subiendo cortos en TikTok, en Instagram, en Facebook y también en X o Twitter. Y también estoy subiendo cortos en YouTube. Así que colabora. Hay muchos vídeos que todavía los tengo, pero los estoy resubiendo, como les repito, a ciertas plataformas y a ciertos canales, porque los borraron. Entonces eliminaron el canal, Keila Kadosh Nelson Sánchez. Así que te pido una vez más que nos consideres y que podamos seguir juntos llevando luz a las naciones. Vamos a estudiar ciertos escritos relativos a este sobresaliente hombre del Eterno. Comprenderemos de manera clara el por qué se convirtió en instrumento de grandes prodigios. Además, vamos a entender los motivos que lo llevaron a ser uno de los más sobresalientes y prósperos de Babilonia e incluso se convirtió en la mano derecha de reyes históricos tales como Nabucodonosor, Darío y Ciro. Recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo están entre comillas y entre paréntesis en castellano para un aprendizaje más profundo en este doctorado de raíces hebreas. Por medio de este estudio, el mismo profeta nos declara cómo llegar a ser personas de renombre, de gran prosperidad y abundancia, y cómo establecer una conexión directa con el Ruach HaKodesh o con el Espíritu Santo de Elohim o de Dios. El primer libro que vamos a leer relacionado con el profeta Daniel es la vida de los profetas o la vida de los Nebim. Y dice así: Daniel era de la tribu de Yehudá, de una familia que se distinguía por su servicio al rey. Pero siendo aún infante fue deportado de Judea al país de los caldeos. Había nacido en Bet-Horon de arriba, en Cisjordania. Era un hombre en sus cabales hasta el punto de que los Yehudim creían que era un eunuco. Se lamentó mucho por la ciudad y en sus ayunos se privó de todo alimento apetecible. Era un hombre de aspecto adusto, que significa áspero, pero embellecido por la gracia del Altísimo. Imploró mucho por Nabucodonosor cuando se convirtió en bestia y en animal para que no pereciera, pues se lo pidió por favor Belsasar, su hijo. Sus partes delanteras junto con la cabeza eran de buey y los pies y las partes traseras eran de león. Al Kadosh o al santo Daniel le fue revelado a propósito de este misterio que se había convertido en animal por su ansia de placer y por su obstinación. Y esto tienen de particular los poderosos, que en su juventud se ponen como buey bajo el yugo de Beliar, y a la postre se convierten en fieras, zarpazos, destruyen, matan y golpean. El santo, el Kadosh, conoció a través de Elohim que comía hierba como un buey y se le convertía en alimento de naturaleza humana. Por eso también Nebuchadrezzar, después de la digestión, convertido en ser humano, suplicaba al Adón entre sollozos, pidiéndole 40 veces por día y noche.
Entonces le sobrevenía un espíritu animal y se olvidaba de que había sido hombre. Su lengua había perdido la capacidad de hablar. Al darle cuenta se echaba a llorar y sus ojos se ponían al rojo vivo del llorar. Y muchos salieron de la ciudad para contemplarlo. Solo Daniel no quiso verlo porque durante todo el tiempo de su metamorfosis había estado en oración por él. Daniel les decía que se convertiría de nuevo en hombre, pero no le creían. Daniel consiguió que los 7 años, los 7 tiempos que había dicho, se convirtieran en 7 meses. El secreto de los 7 tiempos se cumplió en el rey, porque en 7 meses se rehizo y los 6 años y 6 meses restantes estuvo sujeto al Adón y reconoció su impiedad. Después de perdonarle su iniquidad, le devolvió el reino. Mientras se arrepentía, no comió pan, ni carne, ni bebió vino, porque Daniel le había ordenado aplacar al Adón con legumbres a remojo y verduras. Por eso le llamó Belsasar, porque había querido constituirlo coheredero junto con sus hijos. Pero el Kadosh, el santo, dijo: lejos de mí el abandonar la herencia de mis padres y unirme a las herencias de los incircuncisos. Hizo también muchos milagros para los otros reyes de los persas que no se pusieron por escrito. Murió allí y fue enterrado solo y con todos los honores en la cueva del rey. Hizo también un presagio en las montañas que están encima de Babilonia. Cuando eche humo la montaña del norte, llegará el fin de Babilonia. Cuando arda como un fuego, vendrá el final de toda la tierra. Pero si la montaña del sur mana agua, volverá el pueblo a su tierra. Si mana sangre, la matanza de Beliar se extenderá por toda la tierra. El Kadosh, el santo, se durmió en Shalom. Entonces, aquí también vamos a leer un libro. Daniel significa juez de Elohim. Dan es juez y el de Elohim. Es el Apocalipsis de Daniel, así le han llamado, y son los capítulos 0 del libro de Daniel. El libro de Daniel en la escritura bíblica, en el Tanaj, tiene 12 capítulos, pero nosotros vamos a leer el 0 y el 13, que no están incluidos en ese libro. Y le han llamado el Apocalipsis de Daniel. El Perec 0 empieza así: había un hombre que habitaba en Babel llamado Jehoiakim, y él tomó esposa cuyo nombre era Shoshana, la hija de Hilquiyá, una mujer muy bella y una que temía a Yahweh. Sus padres también eran justos y enseñaron a su hija de acuerdo a la Torá de Moshe. Ahora bien, Jehoiakim era un gran hombre rico y tenía un buen jardín junto a su casa, y a él iban los Yehudim porque él era más honorable que todos los otros. El mismo año, 2 de los ancianos del pueblo fueron nombrados jueces, quienes parecía que gobernaban al pueblo. Estos estaban mucho en la casa de Jehoiakim, y todos los que tenía algún pleito de lo relativo a la Torá iban a ellos. Ahora, cuando la gente se iba al mediodía, Shoshana iba al jardín de su esposo a caminar. Y los 2 ancianos la veían ir al jardín todos los días y caminaba, así que su lujuria se inflamaba hacia ellos o hacia ella. Y ellos pervirtieron sus propias mentes y volvieron sus ojos para no mirar al cielo ni recordarse de los justos juicios. Y aunque los 2 estaban heridos con su amor, no se atrevían a mostrar el uno al otro su profunda pena, porque ellos estaban avergonzados de mostrar su lujuria, que ellos deseaban tener algo con ella. Y aún ellos esperando diligentemente día a día para verla. Y uno le dijo al otro: vayamos ahora a casa, porque ya es hora de cenar. Así que cuando se fueron, se separaron uno del otro, y volviéndose de nuevo ellos, vinieron al mismo lugar. Y después de eso, se preguntaron el uno al otro la causa. Ellos reconocieron su lujuria. Entonces nombraron una hora donde los 2 la podían encontrar a solas. Y sucedió que mientras esperaban el tiempo apropiado, ella entró como antes con 2 sirvientas solamente, y ella estaba deseosa de bañarse en el jardín, porque había mucho calor. Y no había nadie allí excepto los 2 ancianos que se habían escondido y la miraban.
Entonces ella dijo a las sirvientas: tráiganme aceite y ungüentos y cierren las puertas del jardín para que puedan bañarme. Y ellas hicieron como ella ordenó y cerraron las puertas del jardín y fueron a las habitaciones privadas para buscar las cosas que ella había ordenado, pero ellas no vieron a los ancianos porque ellos se escondieron. Cuando las dos sirvientas se habían ido, los dos ancianos saltaron y corrieron hacia ella diciendo: He aquí las puertas del jardín están cerradas y ningún hombre nos puede ver y estamos enamorados de ti. Por lo tanto, consiente con nosotros y acuéstate con nosotros. Si no lo haces, seremos testigos contra ti que un joven estaba contigo y por eso enviaste a las sirvientes fuera de ti. Entonces Shoshana suspiró y dijo: pues si hago esta cosa será muerte para mí, y si no lo hago no puedo escapar de sus manos. Es mejor para mí caer en las manos de ustedes y no hacerlo que pecar a la vista de Yahweh. A eso Shoshana gritó fuertemente y los dos ancianos gritaron contra ella. Entonces corrieron y abrieron la puerta del jardín. Así, cuando los sirvientes de la casa oyeron los gritos en el jardín, ellos se apresuraron por la puerta privada para ver lo que había sido hecho a ella. Pero cuando los ancianos habían declarado su asunto, los sirvientes estaban muy avergonzados porque nunca había habido ese reporte de Shoshana. Y vino a suceder al día siguiente, cuando el pueblo estaba congregado con su esposo Jehoiaquín, los dos ancianos también vinieron llenos de imaginaciones maliciosas contra Shoshana para ponerla a muerte. Y dijeron delante del pueblo: manden por Shoshana, la hija de Hilquía, la esposa de Jehoiaquín. Así que ellos fueron. Así pues, ella vino con su padre y su madre, sus hijos y todos sus parientes. Ahora bien, Shoshana era una mujer muy delicada y hermosa para contemplar. Y estos hombres perversos ordenaron que le descubrieran el rostro porque su rostro estaba cubierto, para que ellos pudieran llenarse con su belleza. Por lo tanto, sus amigos y todos los que la vieron lloraron. Entonces los dos ancianos se pararon en el medio del pueblo y pusieron sus manos sobre su cabeza. Y ella, llorando, miró hacia el cielo porque su corazón confiaba en Yahweh. Y los ancianos dijeron: según caminábamos en el jardín solos, esta mujer vino con dos sirvientas y cerró las puertas del jardín y envió las sirvientas fuera. Entonces un joven que estaba escondido allí vino sobre ella y se acostó con ella. Entonces nosotros, que estábamos en una esquina del jardín viendo esta perversidad, corrimos hacia ellos. Y cuando los vimos juntos, el hombre no se pudo aguantar porque era más fuerte que nosotros y abrió la puerta y saltó hacia afuera. Pero habiendo agarrado a esta mujer, preguntamos quién era el joven, pero ella no quiso decirnos. Estas cosas nosotros declaramos. Entonces la asamblea les creyó, puesto que eran los ancianos y jueces del pueblo, así que la condenaron a muerte. Entonces Shoshana gritó a grandes voces: oh imperecedero Elohim, que conoces los secretos y conoces todas las cosas antes de que sean. Tú sabes que ellos han dado falso testimonio contra mí, y aquí yo tengo que morir, donde yo no he hecho tales cosas que estos hombres maliciosamente han inventado de mí. Y Yahweh oyó su voz. Por lo tanto, cuando ella fue llevada para ser puesta a muerte, Yahweh levantó el Ruach HaKodesh de un joven mozalbete cuyo nombre era Daniel, quien gritó con gran voz: yo estoy limpio de la sangre de esta mujer. Entonces todo el pueblo se volvió hacia él y dijeron: ¿qué significan estas palabras que has hablado? Así que él, parado en medio de ellos, dijo: ¿son ustedes tan necios, ustedes, hijos de Israel, que sin examen ni conocimiento de la verdad han condenado a esta hija de Israel? Regresen de nuevo al lugar del juicio, porque ellos han dado falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se volvió deprisa y los ancianos dijeron a él: ven, siéntate entre nosotros y demuestra a nosotros, viendo que Elohim te ha dado el honor de un anciano. Entonces Daniel les dijo a ellos: pongan a estos dos separados, lejos el uno del otro, y yo los examinaré. Entonces, cuando ellos fueron puestos separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo a él:
Tú que estás viejo, lleno de perversidad, ahora tus pecados que has cometido anteriormente han venido a la luz. Porque tú has pronunciado falso juicio y has condenado al inocente, y has dejado que el culpable salga libre. Si bien es cierto, Yahweh dijo, el inocente y justo, ustedes no matarán. Ahora bien, si tú lo has visto, dime, ¿bajo cuál árbol los viste juntos, acompañados? Quien respondió, debajo de un árbol de mastique o lentisco. Y Daniel dijo, muy bien, tú has mentido contra tu propia cabeza, porque aún ahora el Malaj de Elohim ha recibido la sentencia de Elohim de cortar a estos dos. Así que él lo puso a un lado y ordenó que trajeran al otro y le dijo a él, oh, tú serás de Kenán y no de Yehudá. La belleza te ha engañado y la lujuria ha pervertido tu corazón. Así has tratado con las hijas de Israel, y ellas por temor te han acompañado, pero la hija de Yehudá no tolerará tu perversidad. Ahora, por lo tanto, dime, ¿debajo de cuál árbol tú los viste acompañados juntos? Quien respondió, debajo de una encina. Entonces Daniel le dijo a él, bien, tú también has mentido en contra de tu propia cabeza, pues el Malaj de Elohim espera con la espada para cortar a estos dos, para que los pueda destruir. Con eso toda la asamblea gritó a grandes voces y dieron Halel, o alabanza, a Elohim, quien salva a aquellos que confían en él. Y ellos se levantaron contra los dos ancianos porque Daniel los había declarado culpables de falso testimonio por sus propias bocas. Y de acuerdo a la Torá de Moisés, ellos les hicieron de tal forma a la que ellos querían maliciosamente hacer a su prójimo, y ellos los pusieron a muerte. Así la sangre inocente fue salvada ese día. Por lo tanto, Hilquiyá y su esposa exaltaron a Elohim por su hija Shoshana, con Jehoiaquín su esposo y todos los parientes, porque no hubo deshonestidad encontrada en ella. Desde ese día en adelante, Daniel tuvo gran reputación a la vista del pueblo. Ahora continuamos con el capítulo 13 de Daniel, que no está en el libro de Daniel. Acabamos de leer el capítulo 0, ahora vamos con el 13, y dice así, y el rey Daryavesh, o Darío, fue reunido con sus padres, y Coresh, o Ciro, de Persia, recibió su reino. Y Daniel conversó con el rey, y fue honrado por encima de todos sus amigos. Ahora bien, los Casdim, o los caldeos, tenían un ídolo llamado Bel, o Baal, o señor de los dioses, y todos los días se gastaban en él 12 medidas de harina fina, 40 ovejas y 6 vasijas de vino. Y el rey iba diariamente a adorarlo, pero Daniel adoraba a su propio Elohim. Y el rey dijo a Daniel, ¿por qué tú no adoras a Bel? Él respondió y dijo, porque yo no puedo adorar a ídolos hechos por manos, sino al Elohim viviente, quien ha creado el cielo y la tierra, y tiene soberanía sobre toda carne. Entonces el rey le dijo, ¿no piensas que Bel es un Elohim viviente? ¿No sabes cuánto come y bebe todos los días? Entonces Daniel sonrió y le dijo, oh rey, no seas engañado, esto es solo barro por dentro y bronce por fuera, y nunca bebió ni comió nada. Y el rey se puso airado y llamó a sus coanim, a sus sacerdotes, y les dijo a ellos, si no me dicen quién se devora estos gastos, morirá. Pero si ustedes ciertamente me certifican que Bel lo devora, entonces Daniel morirá, porque él ha hablado blasfemia contra Bel. Y Daniel dijo al rey, que sea de acuerdo a tu palabra. Ahora los sacerdotes de Bel eran 70, aparte de sus esposas e hijos, y el rey fue con Daniel al templo de Bel. Así que los sacerdotes de Bel dijeron, ¿quién lo iba a decir? Nosotros salimos, oh rey, pon la carne y alista el vino, y cierra la puerta con seguro y séllala con tu propio anillo de sellar. Y mañana, cuando entres, si no encuentras que Bel se ha comido todo, nosotros sufriremos la muerte, o de otra forma Daniel ha hablado falsamente contra nosotros. Y ellos poco lo tuvieron en cuenta, porque debajo de la mesa ellos habían hecho una entrada privada por donde entraban continuamente y consumían aquellas cosas.
Así que cuando se habían ido, el rey puso carne delante de Bel. Ahora Daniel había ordenado a sus sirvientes que trajeran cenizas, y esas regaron por todo el templo en la presencia solamente del rey, y salieron y cerraron la puerta y la sellaron con el anillo del rey, y se fueron. En la noche vinieron los Coanim, los sacerdotes, con sus esposas e hijos, e hicieron lo que querían hacer, y sí, comieron y se lo bebieron todo. En la mañana, con anticipación, el rey se levantó y Daniel con él. Y el rey dijo: Daniel, ¿están los sellos sanos? Y él dijo: sí, oh rey, están sanos. Y tan pronto abrió la puerta, el rey miró a la mesa y gritó a gran voz: grande eres tú, oh Bel, y contigo no hay ningún engaño. Entonces Daniel se rió y sujetó al rey para que no entrara, y dijo: mira, ahora al pavimento y marca bien de quién son esas huellas. Y el rey dijo: yo veo las huellas de hombres, mujeres y niños. Y el rey estaba enfurecido, y tomó a los sacerdotes con sus esposas e hijos, quienes les enseñaron las puertas privadas por donde ellos entraron y consumieron tales cosas que estaban sobre la mesa. Por lo tanto, el rey los mató y entregó a Bel al poder de Daniel, quien lo destruyó a él y su templo. Y en el mismo lugar había un gran dragón, cual ellos, los de Babel, adoraban. Y el rey dijo a Daniel: ¿dirás también tú que este es de bronce? He aquí, él vive, él come y bebe. Tú no puedes decir que él no es un Elohim viviente, por lo tanto, adórale. Entonces Daniel dijo al rey: yo adoraré a Yahweh, mi Elohim, porque él es el Elohim viviente. Pero dame permiso, oh rey, y yo destruiré este dragón sin espada ni cetro. El rey dijo: yo te doy permiso. Entonces Daniel tomó la brea, la grasa y el pelo, y lo agitó todo junto, e hizo bolas de ello, y la puso en la boca del dragón, y el dragón reventó en pedazos. Y Daniel dijo: ¿quién diría que estos son los dioses que tú adoras? Cuando ellos en Babel oyeron eso, tomaron grande indignación y conspiraron contra el rey, diciendo: el rey se ha vuelto un Yehudí, y él ha destruido a Abel. Él ha matado al dragón y ha puesto a los sacerdotes a muerte. Yehudí es lo que se conoce como judío. Así que ellos vinieron al rey y dijeron: entréganos a Daniel, o de otra forma te destruiremos y también a tu casa. Ahora el rey, que ellos lo prisionaban amargamente, estando coaccionado, él entregó a Daniel a ellos, quienes lo echaron en la guarida de los leones, donde estuvo 6 días. Y en la guarida había 7 leones, y les habían dado cada día 2 cuerpos de animales muertos y 2 ovejas, cuales entonces no se los habían dado para hacerlos devorarse a Daniel. Ahora, entre los Yehudim, o entre los judíos, había un profeta llamado Habacuc, que había hecho potaje y había partido lejem o pan en un tazón, y estaba yendo al campo para llevarlo a los segadores. Pero el malaj de Yahweh dijo a Habacuc: ve, lleva la cena que tienes a Babel, a Daniel, que está en la guarida de los leones. Y Habacuc dijo: Yahweh, yo nunca he visto Babel, y tampoco sé dónde está la guarida. Entonces el malaj de Yahweh lo tomó por la coronilla y lo alzó por el pelo de su cabeza, y por la vehemencia de su ruaj lo asentó en Babel sobre la guarida. Y Habacuc gritó diciendo: oh Daniel, Daniel, toma la cena que Elohim te mandó. Y Daniel dijo: te has recordado de mí, oh Elohim, y no has abandonado a aquellos que te buscan y te aman. Así pues Daniel se levantó y comió, y el malaj de Yahweh puso a Habacuc en su propio lugar de nuevo inmediatamente. Al 7º día, el rey fue a lamentarse por Daniel, y cuando él vino a la guarida, él miró dentro, y aquí Daniel estaba sentado. Entonces el rey gritó a gran voz, diciendo: grande eres tú, oh Yahweh, Elohim de Daniel, y no hay otro aparte de ti. Y él lo sacó y echó a aquellos que fueron la causa de su destrucción en la guarida, y ellos fueron devorados en un momento delante de su rostro. Esto es Daniel 3.
Es una fuente inagotable de sabiduría cada uno de los escritos que hemos leído, y en ellos nosotros podemos concluir diversos pensamientos que nos permitirán tener una vida más plena. Encontramos en la vida de Daniel a una persona que desde joven mantuvo una convicción tan firme que las enseñanzas que había recibido y que mientras avanza en su vida, dichas convicciones se van poniendo a prueba. Daniel fue un joven deportado a un país extranjero lleno de prejuicios y antivalores, en donde se rendía tributo a dioses extraños. Fue perseguido y asediado por los hombres más influyentes de 3 de los imperios más poderosos que hayan existido en la humanidad: el babilónico, el medo y el persa. Fue puesto en los mayores retos y aprietos por estos reyes y sus adoraciones paganas a sus dioses, entre comillas. Fue cuestionado en todos los aspectos de su personalidad. Sin embargo, su emuná, su fe en su Elohim, lo libró de ser víctima de personas que miraban en él una oportunidad para sobresalir sin esfuerzo, y en otras ocasiones estos detractores buscaban dañarlo para ocultar sus propias faltas y errores graves. Sin duda alguna, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, supo hacer justicia en el nombre de este personaje y lo convirtió en un representante viviente de su propio nombre, Daniel, el juez de Elohim. Es posible que hoy tú, hermano y hermana, hermanos y hermanas, Ajim y Ajayot, te enfrentes a uno de tus mayores retos delante de personas mayores que tú, con más poder, con más conocimiento, y tendrás que decidir incluso a costa de tu propia vida qué camino has de tomar. Tenemos que ser como aquel hombre que recibe la vista de otro naví, o la visita de otro naví, de otro profeta, que arrebatado por un malaj, por un ángel del Adón, lo condujo hasta aquella fosa fría, oscura y llena de bestias salvajes, hambrientas, y con mucha humildad en su corazón y en su voz le preguntó: ¿te has acordado de mí, oh Elohim, y no has abandonado a aquellos que te buscan y te aman? Y este punto es el eje central del mensaje final de esta enseñanza. El Elohim, Dios como lo llaman, nunca pasa por alto su fiel amistad contigo. Él nunca va a dejar que su siervo, aun estando en un país extranjero, aleluya, sea vituperado y humillado sin poner su mano por el medio. Nuestro amado y amante Adón sabe que el obrero es digno de su salario. Y así como la paga del pecado es muerte, también sabe que cada palabra en oración expresada con fe, con emuná, tiene una dádiva eterna. Él, tu creador, tomó nota cuando estabas con la frente en el piso gimiendo. Tómame en cuenta. Tómame en cuenta. Mientras las lágrimas caían por tus ojos, Él no ha olvidado aquella petición hacia Él, diciéndole: devuelve a mi hijo al camino de luz y salvación. Ten misericordia de él. Él ha sentido cómo se desgarraba tu alma mientras le suplicabas: líbrame de esta enfermedad tan cruel, tan dolorosa. Elohim tampoco ha olvidado cuando desesperado te encerraste en tu habitación y le suplicaste por un trabajo para poder cumplir tus obligaciones con tu familia y con Él. Es un Padre tan generoso que te ha visto cuando tienes tus documentos en tus manos de aquellos bienes que te han sido arrebatados, y justamente mientras le clamas con todo tu corazón: devuélveme lo que el enemigo me ha quitado y te prometo pagar mis deudas contigo. Sin duda alguna, Él ha puesto a tu favor una cuenta que se te retribuirá al 30, al 60 y al 100 por uno, compensando aquellas dádivas de rajem o de misericordia desinteresadas que hiciste a sus ministros. Ahora mismo,
Él te está mirando cómo escuchas y miras atentamente este mensaje que proviene de su corazón para ti. Nuestro Abba, nuestro Padre bondadoso, quiere demostrarnos cuánto cuidado tiene de sus ojos y que su mayor deseo es juntarnos como la gallina a sus polluelos y ocultarnos bajo sus alas para darnos calor y bienestar. Este es el Apocalipsis de Daniel. Si quieres colaborar con este inútil siervo, con este ministerio, Keila Kadosh Nelson Sánchez, puedes hacerlo a través de PayPal o también puedes hacerlo a través de correo electrónico. Puedes preguntarme y yo te doy una cuenta en tu país si existe. Te doy toda rabá, muchas gracias, que seas feliz, bendiciones abundantes para siempre y por siempre. Un fuerte abrazo y shalom ubrahot.